¿Qué pasa, chavales? ¿Cómo va eso? Desde hace tiempo quería traer esta sección al canal y es una sección en la que vamos a estar entrevistando a diferentes youtubers del mundo del motor para que conozcamos a la persona, que no solo veamos todo lo que nos transmite a través de la pantalla, sino que conozcamos un poquito más, hablemos sobre su pasado, sobre su futuro, sobre su presente y conozcamos un poquito más y tiremos de preguntitas un poquito más curiosas. Así que nada, este primer directo va a empezar con el señor Nacho Drift, es un amigo de hace muchísimos años, así que me hace mucha ilusión que sea él el que inicie esta sección. Y bueno, pues deciros que si se os ocurre algún youtuber o apetece que entreviste a algún youtuber, que me lo dejéis por aquí por comentario y que esa presión sirva para escribirle y ya le diré yo, oye tío, me lo están pidiendo. Así que nada, sin más dilación, vamos a darle paso a Nacho. Bueno, pues ya estamos aquí con el señor Nacho Drift. ¿Qué tal, Nacho? ¿Cómo estás, tío? ¿Qué tal, Nuker? ¿Cómo va la cosa? Pues todo bien, aquí ya preparaditos y listos para ver qué me tienes preparado. Bueno, pues preguntitas con un poquito de todo. Un variado aquí como las galletas, como los típicos paquetes de galletas que vienen varias, pues vamos a empezar. Lo primero, Muy bien, preséntate, excelente. cuenta aquí al público pues cuáles son tus principales redes sociales, habla un poquito sobre ti, ¿qué me cuentas? Bueno, pues yo soy Nacho Drift, en casi todas las redes sociales soy Nacho_Drift, en YouTube pues Nacho Drift, o sea, es bastante sencillo, me llamo Nacho y Drift es lo que más me gusta hacer, o es mi hobby y ahí pues lo tenemos junto. Un poco más. Y cuéntanos, ¿cuáles son las principales redes sociales donde tú tienes presencia? A ver, la presencia ahora mismo, la que digamos que más peso tiene, ahora mismo es YouTube. Estamos, pues cada vez que subo vídeos, subiendo un poquito a poquito. 68.000 o 67.000 suscriptores ahora mismo, que está bastante bien. Lo que pasa que un poquito dormidos, porque voy subiendo vídeos de Claro, va vos poco a a brevas. poco, claro. Lo que tiene, lo que tiene. Y luego también tenemos Instagram, que ahí sí que estoy bastante más activo. También después tenemos a Twitch, que eso es algo nuevo que empezó el año pasado y que está yendo bastante bien. Y pues vamos haciendo un poquito de todo, ¿no? Ya tú sabes. Un buen surtidito. Bueno, pues todo esto entiendo que tú empezaste en YouTube, al igual que yo empecé en YouTube, aunque luego nos hemos ido adaptando a otras redes sociales. Quiero saber por qué empezaste, cuál fue el motivo o la motivación de tú empezar a hacer vídeos en la plataforma. Como empezar, yo empecé en Facebook, Ojo. ¿vale? Tengo una edad y el Facebook, pues yo creo que es lo que se llevaba antes. Ok, boomer. O sea, el Facebook estaba de moda, Instagram creo que todavía ni existía o existía, pero muy poquito y había poca influencia por ahí. Entonces, pues nada, de repente un día dije, hostia, voy a ver en YouTube, pues yo que sé, algún vídeo, alguna cosa de coches o lo que fuese. Y empecé a ver algunos youtubers que subían gameplays de videojuegos, de alguna cosa de estas, que de repente se ponían a presentar, así como todos de repente, su coche y decían, ah, pues este es mi coche, pues yo tengo un no sé qué, yo tengo un no sé cuántos. Y yo decía, oye, esta gente está enseñando coches en YouTube y yo sé grabar coches porque es lo que hacía profesionalmente. Yo estaba grabando un programa de televisión aquí en las Islas Baleares y digo, pues tenemos no sé, todos los ingredientes Claro. para que yo también me lance a YouTube, que antes solo subía vídeos canis con un micro acelerando, o sea, es que no subía mucha cosa más, algún recopilatorio de vídeos de drift que hacíamos aquí en Palma, pero que tampoco hacía como youtuber, Claro. ¿vale? Que no me lo considero todavía ser youtuber, pero no hacía como youtuber contenido como tal. Entonces un día dije, voy a hacer una coña, voy a hacer un vídeo de coña. Tengo un S13, me molan los motores rotativos y he visto por ahí un cerdo que hace un sonido de rotativo. Mítico. Digo, pues ya tenemos ya tenemos el vídeo, vamos a ver si hacemos un vídeo. Me fui a una tienda de animales, me compré a Pepe Pig, ¿vale? Que lo tenemos aquí. Tenemos a Pepe Pig aquí. Ahí está, mítico. No suena porque tiene cancelación de ruido esta cosa. Bueno, da Suena igual. mientras habla, pero luego se calla, claro. Yo sé que luego vas a meter ahí el vídeo de 20 segundos que grabé. Por supuesto. Una tarde de, yo qué sé, de noviembre o de no sé qué, cuándo fue. Del año 2017 o 2018, no, ya ni me acuerdo, 2017 creo que fue. Y dije, voy a hacer un vídeo como que el coche está arrancado, como si fuese un tres rotores, ahí porteado a saco, que suena pues ¿no? el sonido ese Ese que sonido Mondos mola bruto, sí, tanto. sí. Ahí está, pues el cerdito este, probando en la tienda a ver cuál es el que hacía el cerdito con el mejor ruido. Me compro el cerdito, 10 pavos y sin quitarle la etiqueta ni nada, pam, me hago un vídeo, se lo tiro al coche cuando termino, pam. Viralizado con, no sé, 9 millones de reproducciones, cabronazi, cabromotor, páginas de todo el mundo, se hizo espectacular, Me fue acuerdo, me excelente. acuerdo. ¿Qué pasa? Que yo no tenía canal ni tenía nada.
Y eso fue como el detonante, ¿no? Pues a partir de ahí es cuando luego ya dije, ay, pues voy a hacer algún vídeo en YouTube, venga, y me cogía el móvil y grababa ahí, pues esto es un videoblog y os voy a enseñar cómo, yo qué sé, se tunea un coche y le tiraba un billete a un coche, al S13 y de repente, ¡pam!, Aparece tuneado. salía modificado. Tonterías, que tampoco es que fuese ahí nada profesional, ni lo tanteaba. Y bueno, y hasta ahora, y aquí estamos. Hombre, la gracia yo creo que de YouTube es que aunque hay contenido profesional, quien creo que triunfa es quien lo hace más natural y quien tiene un objetivo de entretenimiento. Que hay canales muy importantes que lo hacen muy profesional, pero creo que hay 3 o 4 profesionales importantes y luego muchísimo entretenimiento que al final es lo que premia en las redes. O sea que bueno, A ver, yo creo que es la esencia un poco también de YouTube, entretener al público y que tampoco, aunque al final lo quieras hacer profesional, que no se note. claro. No que no se note, sino que de ti salga la versión más natural de ti, que no quieras forzar algo. Y yo creo que, pues así es como salió el vídeo este de coña. Y así es como surgió todo el Qué guay, empapelado pues, por supuesto, ya habré puesto aquí el vídeo para que lo vean, que es un vídeo mítico. Yo recuerdo verlo en su día y recuerdo eso, verlo en todos los canales, Cabromotor, absolutamente en todo, reproducido millones de veces. Sí, 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 eso lo petó. Y fue lo típico, una broma. época claro, era la época también en la que estas páginas de memes, de gags, de vídeos así, yo que sé, el Car Throttle también lo subió, todos estos antes estaban muy en auge y lo compartían, yo que sé, pero cientos de miles de personas compartieron ese vídeo. Y no salía ni de mi página, porque yo, entre comillas, les dije, haced lo que queráis con el vídeo, si yo no sabía ni si iba a llegar ahí, Claro, si me lo iban a publicar o no. Y luego al final, pues nada, salió todo esto. Y de hecho, aprovechando con lo que habías dicho en la pregunta de antes, quiero que me cuentes qué estudios, qué preparación tienes y qué has trabajado previo a meterte en este mundillo o a compatibilizar con este mundillo, porque entiendo que lo compatibiliza. Bueno, entre comillas, Sí. te hago un pequeño resumen solo relacionado con tema de audiovisual, porque yo he Vale. trabajado en varias cosas, desde los 18 trabajando en el aeropuerto, haciendo cosas de estas, pero bueno, tampoco es que no tenga tampoco mucha repercusión acerca de YouTube o redes sociales o de lo que sea. Vale. Yo tengo la ESO, ¿vale? No tengo Sí. bachiller ni cosas de esas que se hacen exámenes ahora. Pero después de la ESO yo me metí en lo que sería como un grado superior de diseño gráfico y luego me metí en producción audiovisual, ¿vale? En una escuela privada con un método inglés, ¿vale? Vale. Que es como estar en Inglaterra pero aquí en Baleares, ¿vale? Vale. Entonces, yo hice producción audiovisual. Esta producción audiovisual me dio como los conocimientos o me mejoró un poquito más la técnica en todos los aspectos para grabar, tanto para hacer, por ejemplo, un programa de televisión, que es lo que he trabajado durante 4 años haciendo un programa de televisión del mundo del motor aquí en IB3, que es la televisión, digamos que balear. Qué bueno. Y luego también estuve 4 años trabajando en la BBC. Ojo. Bodas, bautizos y comuniones. Todo un giro en los acontecimientos cuando el año pasado, antes de que saliese la pandemia, estaba trabajando en la BBC. Pero en la BBC de verdad, o sea, en la De BBC verdad. inglesa. Sí, sí, la de verdad. Con la Entonces, serie, claro. Claro, y digamos que si tuviese que decirte cuál es mi profesión es, digamos que el departamento de vehículos de una serie de televisión, ¿vale? Vale. Esa es mi profesión. Yo lo que hago es en series de televisión, tanto de Netflix, de la BBC, de, yo que sé, series españolas, lo que sea, el departamento de vehículos de acción, que son los coches que ruedan, digamos, las escenas, pues yo sería, digamos que parte de ese departamento, o como he estado también haciendo, de encargado de ese departamento, conjuntamente con un compañero que tenía y que para mí era el trabajo de ensueño. O sea, Total, trabajar claro. en eso tiene todos los ingredientes, todo lo que me gusta en la vida, que son los coches, lo principal, que son las cámaras, que es lo secundario, y es el dinero. O sea, todas esas 3 cosas, que no digo que sea lo principal en la vida, Sí, pero sí, sí. lo que me mueve a mí para poder hacer coches tiene que ser un trabajo. Ese trabajo, si tiene cámaras, de puta madre, y si encima te pagan bien por Claro, ello, claro. puedes hacer coches. O puedes, pues yo qué sé, pagar una hipoteca de la casa que tengo ahora. O sea, Claro. la cuestión es que era el sueño cumplido, y eso es, digamos, que mi deformación profesional, ¿no? Tu background del previo a llegar aquí. Perfecto. Eso es. Vale, pues hablando de trabajo, te quería preguntar si actualmente YouTube, Twitch y todo esto es tu principal trabajo y saber cuánto tiempo le dedicas de manera semanal, para que la gente sepa cuánto tiempo le echas tú
a estas redes. Vale, digamos que ahora mismo YouTube, Twitch, Instagram, colaboraciones, etcétera, es lo que está ocupando, pongamos que el 40% de los ingresos que yo tengo ahora. No digo números porque No, es sin números de muy, falta. o sea, fluctúa muchísimo. O sea, no te puedo decir, pues este mes he cobrado 500 pavos o este mes tal, porque es muy, digamos que aleatorio, ¿vale? Hay días que te vienen 3 promos y hay meses que no te vienen ni 2. O sea que es así. Pero bueno, le vamos dando a Twitch, que eso al final es un pequeño ingreso mensual, porque la gente se suscribe. No sé si sabéis cómo funciona Twitch, pero va con suscripciones al creador. Y que cada suscripción le dan un tanto de esa suscripción para que la gente no tenga anuncios o tenga ventajas, como por ejemplo en mi casa, en mi casa, En sí. tu casa. En mi casa, en mi casa vienen todos los suscriptores Que y vienen a comer, claro, una barbacoa, se bañan, todo. claro, tenemos un grupo de Telegram y todo esto, o sea, vas dando plus, el creador da plus para que la gente se suscriba, ¿no? Y eso te da el ingreso mensual X. Luego YouTube, pues si subo vídeo, pues también tendré X, digamos que ingresos a las visitas que haya tenido ese mes. Vale. Y luego también está Instagram, que aunque directamente Instagram no te paga, si yo saco una foto de una promo con Autodoc porque me ha gustado hacer un sorteo con ellos, para que la gente pueda interactuar un poquito más y que, joder, si consigue algún descuento o alguna cosilla, pues me viene de perlas. Claro. Para ellos, ¿sabes? A mí, al final yo estoy cobrando por un servicio como el que paga una radio para que salga una cuña de su negocio. Claro, o sea, claro. somos un vehículo de la publicidad y que la gente no tiene que alarmarse porque nosotros hagamos estas publis, ¿eh? Y yo intento hacer al 100% o casi siempre de coches o relacionado con los coches. No me voy a poner ahí a venderte, yo qué sé, una aplicación de Forex. Claro. No, sí, Por de lo ejemplo. que esté relacionado con lo tuyo y que al final lo que te has dicho, que somos un medio como puede ser un periódico Sí. o puede ser un programa de televisión, o sea que al final necesita una financiación. Matizo. que sí. Y matizo relacionado con los coches o con mi vida también, ¿eh? Claro. Porque ya sé el comentario ahí de iFood que va a salir por ahí por... tío, pues le hiciste una promo a iFood. Ya, pues iFood en el puto taller, que ahí es donde viene lo del el siguiente tema de los ingresos. En el puto taller, cuando llego y no he comido y no me quiero ir a comer y no sé qué tal, me llevaba un iFood y me lo bebía y de puta madre aguantaba hasta las 5 de la tarde. Entonces, pues qué es eso, que las promos también abarcan, digamos que un tanto por ciento en ese ingreso mensual. Y luego aparte, cuando se fue el tema de la serie, cuando vino el COVID y todo esto y tuvimos Sí. que dejarlo a medias, porque se dejó a medias de un día para otro, yo preparo coches, soy mecánico. Y también, pues, ese tanto por ciento restante, pues voy haciendo horas y tengo suerte porque realmente con quien estoy trabajando es un cachopán y que al final me da flexibilidad y es un tío de puta madre, que encima también lo vemos en directos de mecánica cuando estamos haciendo preparaciones a los coches y nos partimos el culo y hacemos pues un poco, digamos que ¿cómo se dice? Esta conjunción, ¿no? Bueno, pues hoy no vengo, pero mañana vengo y hacemos esto, te ayudo con tal. Sí, que tenemos la este coche para ventaja es hacer, que puedes pues, la semana compatibilizarlo que viene muy y bien tal. con todo, claro. Claro, si yo trabajase de 9 a 6 en una empresa, yo no estaría ni aquí sentado ahora mismo contigo, porque estaría ahora mismo en la Claro. empresa. Entonces, es lo que yo voy a intentar que no vuelva a suceder, ¿vale? Meterme en una empresa. Pero si tiene que salir, que sea en la serie de televisión, que es lo que me daba el 100% de mis ingresos, salvo que estuviese haciendo algún vídeo YouTube o alguna cosita, porque todavía no hacía directos yo, pues volver a eso estaría bastante bien. Pero ojo, que me está gustando todo lo que estoy haciendo últimamente y bueno, y he viajado más en este año de pandemia que en 5 años teniendo un trabajo, digamos que un poquito más estable. Claro, al final lo que buscas es ser feliz y si esto te cuadra y estás en un punto guay, mientras tengas un dinero suficiente para vivir, pues a nivel laboral lo importante es que te llene, ¿no? Al pelo. Llevo un año que mi cuenta ni sube ni baja. O sea, lo que gasto es lo que cobro. Casi. Porque también, pues, oye, tengo unas llantas, al final no las uso, bueno, las vendo. Pues mira, un poquito de mercado de segunda De mano. hecho, yo ya te he comprado dos. Yo ya te he comprado dos. Claro, es que la página web Nachos y Ruedas dentro de poco estará disponible para Eso es todos nachoyruedas.com. vosotros. Yo ya he comprado, yo cada vez quiero algo, busco en nachoyruedas.com y siempre tiene stock. Más baratas en nachosyrruedas.com. Hay que hacerlo obligatorio eso, ¿eh? Brutal, sí.
Vale, pues pasamos a la siguiente pregunta. Relacionado, bueno, va un poquito relacionado con temática. ¿Cómo te ves de aquí a 5 años? ¿O cómo te gustaría verte de aquí a 5 años? Bueno, En tú todos los piensas que de ámbitos. aquí a 5 años, siempre estamos con el meme, pero Sí. de aquí a 5 años tendré 40 años. Eso significa que seré un viejo sabroso que espero que esté, iba a decir en lo más alto, ¿no? Pero no tengo aspiraciones a ser el puto rey de YouTube, ni de coches, ni nada de esto. Pero sí que me gustaría trabajar de lo que me gusta, pero holgadamente. Es decir, que yo tenga mi marca personal, ¿vale? Que pueda estar dedicándole el tiempo a mis coches, modificarlos y que detrás haya, pues mi propia empresa me esté dando esos beneficios, tanto publicitarios como de venta de piezas o merchandising o artículos exclusivos, que eso ya lo veréis. Pues eso es lo que sería, digamos que de aquí a 5 años mi pequeña meta. Y vivir tranquilamente en mi campo, en mi casita, con mis cochecitos ahí debajo de un Porsche. Eso sería, Ese es digamos que lo el que yo futuro. tengo de las vistas de futuro, ¿sí? Y decir, oye, me voy un fin de semana a ver al Núquer. Y coger un vuelo e irme, o coger el coche, el barco, e irme para allá sin tener que decir, uff, voy a hacer números porque no sé si puedo, tal. Claro. O sea, esa sería la idea como meta de aquí a 5 años. Perfecto. Muy bien, o sea, yo también lo quiero. Me pongo a llorar, ¿ves? Yo llorando mientras lo está contando. Joder, yo también quiero. ¡Llora! Llora ¡Llora! en directo. Me abro en directo, lloro y cierro y seguimos. Oh, sí, joder. Vale, pues rompiendo un poquito con el tema del curro, vamos a ir un poquito a lo que nos mola, que son los coches. De todos los proyectos que tú tienes en tu casa, o de todos los que has hecho, yo creo que no sé si has vendido muchos coches, porque por la cantidad de coches que tienes entiendo que lo estás amasando. De todos, ¿cuál es tu favorito o cuáles son tus dos favoritos? Me espero, o sea, creo que sé cuál es tu favorito, pero cuéntame de ellos, cuáles son los top. Bueno, yo creo que sabes bien. A ver, ahora mismo actualmente tengo 14 coches. No soy de los que vende porque cuando compra algo lo compra con el corazoncito. A no ser que sea el Polo este de 50 euros que compré hace unos meses Claro. o hace un año y tal y cual. Y bueno, pues son coches que a lo mejor pues buscas, te sale rentable luego venderlo a piezas o lo que sea, ¿no? Pero sí que es verdad que yo cuando compro algo intento comprarlo para quedármelo. O cuando lo compro sin querer, al final pues ocupa una parte bastante grande en mi corazoncito y me lo quedo. El que digamos que es el sumum, ¿vale? De mis coches. O sea, sé que lo tienes ahí en la cabeza. Claro. Nissan 200 SX S13. Para mí, si tuviese que decir en coches, no sería como un coche como tal. Porque para mí el S13 es mi hijo. O sea, yo no tengo hijos, tengo coches, pero es que el S13 es mi primer hijo. ¿Cuántos años llevas con él, con el S13? 11 años ya, 11 años. De hecho, me vas a 11 pasar años. fotos para que pueda poner aquí en pantalla fotos desde el principio derrapando con él, con las primeras pinturas que llevaba y todo. Y de coches también te pasaré fotos. Sí. Perfecto, todo maravilloso. Pasamos a OnlyFans, ¿no? Sí, pasamos a OnlyFans. Sí, te pasaré fotos desde... O sea, yo lo compré completamente de serie. Es un coche que me fui a Barcelona a buscarlo de un día para otro. Era la época de los foros, 2010. Club Japo, un anuncio de venta sin fotos. Le llamo al tío, me dice, no, es de mi padre, no sé qué, tal. 3.000 pavos de serie, 100.000 kilómetros. O sea, era el coche para mí. Era el coche para mí porque estaba perfecto. Y así ha durado pues estos 11 años, hasta que me he liado ahora con él a hacerle la versión 3, podemos decir. Ya la versión 2 ya fue hace unos añitos. Esa versión 3 lleva un swap, si no me equivoco, ¿no? Sí, lleva un swap bastante suculento, le metemos RB25 de Skyline, le metemos un kit Rocket Bunny versión 1, ¿vale? El clásico, el primero de todos. Le metemos una Japan JR12 en 18x10. Le metemos seguramente un aleronaco bestial como el que llevaba, pero un poquito cambiado. Va a cambiar bastante. Y seguramente barritas, aunque sea un arco trasero, también va a caer. Qué guay. Entonces, bueno, yo asumía que el S13 iba a ser tu proyecto principal porque al final es parte de tu corcel con el que llevas muchísimos años. ¿Cuál sería ese segundo coche que podría estar, quizá no tan cerca, porque yo creo que el S13 es el top, pero cuál sería ese segundo coche o ese segundo proyecto que te haya llenado a lo largo de los años, de todos los que tienes? Te diría que están bastante igualados, pero seguramente ganaría un puntito más el Micra, ¿vale? El Micra sería para mí el segundo proyecto. De hecho, yo tenía el Micra de diario y el S13 como coche de los fines de semana. O sea, era mi pack completo perfecto. Nissan Lo que la pasa mejor. Nissan la mejor. ¿Qué pasa? Pues es lo que se dice, ¿no? Es un daily. El daily pasa a modificarse. El daily pasa a estar vacío por dentro. El daily pasa a tener barras. El daily ya no es daily.
Claro. No sé qué ha pasado aquí, me tengo que comprar un daily para ese daily, Claro, o sea, claro. ya te lías, ¿no? Entonces, ¿qué pasó? El Micra pasó a ser la pelotilla de circuito, así tenía el coche de grip y el coche de drift, Qué bueno. y el siguiente coche, que estaría bastante igualado con el Micra, porque el Micra lo compré en 2008 con mi padre, también en Barcelona, vino... no sé si vino antes o después del S13. Vino antes del S13, sí, correcto. Porque cuando yo compré el S13 ya tenía el Micra con suspensiones y todo. El Micra lo vendí en 2012 y lo recuperé en 2016. Ojo, eso no Lo sabía yo. volví a comprar. Qué bueno. Recompré mi propio Micra. Entonces, ¿qué pasa? Que en esa época me había comprado yo un poquito antes un Subaru Impreza, que para mí también fue mi segundo Impreza. Entonces, coche que repito, coche que también ¿Te ha gustado? como que lo necesito, ¿no? Entonces estaría ahí en el segundo y tercer puesto estaría el Micra con el Impreza. El Impreza verde este que no tiene turbo. Pero está levantado y tiene una vaca en el techo y rueda de campo, así que está compensado. El turbo está Ahí compensado. Ni tan mal. Me gusta, es un Uno buen pa' top. uno, Y lo bueno es que es un coche de cada, que al final tiene un coche de drift, otro de grip y otro de campo. O sea que al final, lo que siempre me ha gustado de tu colección es esa variedad en la que has tenido un poquito de todo, que eso es lo ideal. Claro, fíjate que en mi top 3 tenemos a un trasera, a un 4 y a un delantera. Total. O sea, yo siempre lo he dicho, a mí me da igual que el coche sea delantera, trasera, 4. Yo lo que quiero es, cuando me salga del nepe, decir un día, me levanto y me pillo el 4x4. ¿Por qué? Porque está lloviendo, porque me apetece, porque tal cual. Cuando me apetece pillarme la pelotilla atómica, que es el Migra, porque es un coche ligero, vas a ir a Palma, vas a la ciudad, tal. Y cuando me apetece, pues fin de semana o no, te coges el trasera. O sea, a mí me gustan las sensaciones en los coches, lo que no me gusta. Yo creo que no hay coche aburrido, sino persona con solo un coche. Sí, total. Tú lo que quieres buscar sensaciones y las sensaciones te lo transmite cualquier forma, o sea, cualquier forma de llevarla, sea tracción trasera, sea tracción delantera o sea 4. Al final todo te puede De dar un buen hecho- rato si es un coche antiguo y está bien hecho. Claro, de hecho a mí Nuker me gusta muchísimo cómo te lo estás montando tú, porque vas ahí por ese mismo camino que tenías el coche trasera motor central, Claro. el 4x4, el buen Outback, el buen Basuro, y tenías también ahora con el Eclipse. Eso Entonces, realmente, o sea, tú mismo lo puedes comentar en cualquier vídeo y ahí te lanzo la cosa de cómo se siente conducir cada una de estas plataformas de coche completamente diferentes. O sea, qué sensaciones te da cada uno y por qué hay que comprarse coches que tengan, digamos que la tracción en el lado opuesto o que sea completamente diferente uno de otro. A mí no me sirve que la gente tenga un Clio de correr y que luego use un Golf GTI de calle. Los dos son delanteras y las sensaciones al volante van a ser parecidas, Claro, son similares. diferentes, pero parecidas. Otra cosa es que tengas un Evo, luego lleves un BMW 6 y tengas yo qué sé, un Polo como coche de diario. Claro. Y entonces ahí dices, ahí Claro, estás ahí estás dándole, disfrutando de ahí todo ya y estás sintiendo. entendiendo todas las formas en las que se lleva un coche, exactamente. Ahí está. Sí, sí, que es opinión personal, Sí, sí, cada sí, por uno allá supuesto. lo que haga, pero yo que he comprado y he utilizado muchísimos coches en mi vida, creo que la solución a no aburrirme nunca de un coche es tener un coche diferente para cada ocasión. Te falta un coche de golf, por cierto. Carrito de golf. No, tengo un buggy, Me vale. también sirve. Bueno, y un mini, Porque, y un mini claro, quad también, ¿no? O sea que. pero faltaba el coche motor central. Claro. Y lo tengo, porque el buggy realmente es una plataforma, Total. o sea, de grandes como el MR2, lo que pasa que más Y es, levantadito. y es un tubular, o sea que no hay nada más de carrera que un tubular y un motor Ahí central. está. Ahí está, ahí está. Vale, pues siguiente pregunta y la típica pregunta de flipado que ocurre siempre en una terraza. Y ¿cuál sería el coche definitivo si no tuvieras que pagar ni el coche, ni gasolina, ni impuestos de circulación, nada? A ti te dan la llave y te dicen quémalo y ya está, yo me encargo de todo. ¿Cuál sería el coche? Hostia, cuando has dicho quémalo, yo ya estaba imaginándome el coche que te iba a contestar. Sí. Pero cuando has dicho quémalo, me ha venido a la cabeza la imagen aquella de Mónaco cuando se estaba quemando uno. No. Entonces es como, no, Ese no, ese no, ese no. lo quemes. Vale, a ver, mi corazón dice que el coche por excelencia que me gustaría si no hubiese, digamos que el handicap del dinero por delante, sería un Ferrari F40, ¿vale? Para mí, mucha gente lo sabe, hasta jugando al GTA Roleplay tengo un Ferrari F40 exclusivo solo para mí en una ciudad por ahí. Entonces, F40 sería, yo creo que el coche por excelencia para mí. Si te tuviese que decir otro, por decir una opción, porque Sí. también está ahí bastante parecido, por no decir... Para que tampoco sea lo típico, no decir, pues yo F40, pues yo te... No, un Pagani Zonda, tío. Uf, qué rico.
Soy raro en ese aspecto porque no le gusta a mucha gente, pero un Pagani Zonda sería bastante. Al que no le guste, por favor, que abandone este vídeo en este preciso instante. El Pagani es arte. Y de hecho es bueno porque está diciendo dos italianos, que al final tienen muchos japos en casa, y a mí me pasa igual. Yo tengo la casa llena de coches japos. Pero yo me comparto un poco entre americanos e italianos, pero italianos son exquisitos en diseño. Es que la cuestión es que si tenemos que buscar un coche inalcanzable, sí que, o sea, o un coche que no importase el dinero, sí que sería ese. Si me dijeses algo un poco más asequible o que quizás en un momento se pueda conseguir de la vida, porque salen oportunidades y hay viajes y hay cosas que se pueden buscar. Entonces ya te diría algún japonés clasiquete de los 90, de los 80 y tal, que sí que ahora mismo están subidos de precio, pero para mí yo creo que no sería inalcanzable si se cumple lo que hemos dicho antes de aquí a 5 años tener esa meta en la vida. Perfecto. Pues bueno, pues maravilloso. O sea, yo creo que también habría elegido un F40, así que choque así. Súper torpe. Dejamos ya de fliparnos con los coches y retomo un poquito temática con el tema de YouTube. Vale. Bueno, cuando digo YouTube realmente quiero decir todas las redes sociales, porque al final digo YouTube, pero bueno, nos movemos entre Twitch, Instagram y todo. ¿Qué sería lo que más te gusta de las redes sociales y qué sería lo que menos te gusta? Vale, yo creo que esto es un arma de doble filo. Sí. Lo que me gusta es la interacción con la gente y lo que no me gusta es la interacción con la gente. Totalmente. Matizo, ¿eh? Porque aquí a mucha gente le va a explotar la cabeza. Y es matizable y es complicado también, depende de la persona y de lo que te afecte, comentarios negativos, críticas constructivas o destructivas y de lo que te afecte el, entre comillas, ser famoso o estar para la gente, sea el día que sea y sea la hora que sea. Entonces, puesto aquí los puntos a tratar, la cuestión es que la interacción con la gente es lo más bonito de las redes sociales para mí, porque en nuestro deporte minoritario, lo bonito es encontrarse a más gente que tenga, digamos, que esta pasión, Claro. que es la que tenemos nosotros con los coches. ¿Qué pasa? Que también dentro de esa pasión, pues hay, pues como en todo, ¿no? Hay gente que le va a gustar más tu estilo, menos tu estilo, o te va a poner verde, o te va a criticar, o directamente va a tener envidia, pues decirlo de alguna manera, y te va a querer joder o enviar mensajes despectivos o lo que sea, ¿no? Personalmente, tengo un mínimo tipo de mensajes como esos de gente que viene para tocar los huevos directamente. Entonces nos vamos a centrar en lo bueno. Lo bueno de la interacción en redes sociales es precisamente que podemos compartir a golpe de clic, de foto o de Instagram, de una historia o de lo que sea, o de Twitch o de YouTube, lo que haces y lo que dejas de hacer abierto al mundo, a cualquier persona. No te hubiese conocido si no hubiese entrado en YouTube, Totalmente, ¿no? Pues claro, eso claro. es algo que suma. No hubiese conocido a, yo qué sé, a H si no hubiese entrado en YouTube, si no hubiese cogido el S13 y diciendo, hostia, voy a conocer a no sé quién, pues me cojo el coche y me voy a Galicia. O sea, si no hubiese pasado esto, no hubiese conocido a muchísima gente que ahora mismo son los pilares de mi vida en el ámbito de los coches. Entonces, ¿qué pasa? Que yo creo que poniendo la balanza, siempre es positivo las redes sociales en este aspecto. Y eso es lo que me gusta de ellas. Eso es lo que me. Bueno, yo creo que es la esencia de las redes sociales. La gente que critica o la gente que, bueno, pues no sé, como que no ve el mismo punto de vista, pues allá ellos. O sea, se han metido ellos en la red social. Claro, ahí está. Yo luego estoy en el OnlyFans enseñando la churra y todo esto, pero eso no le importa a nadie. Bueno, hay quien sí le importa, ¿no? Que os voy a dejar también el link, No lo sé, no lo sé. el link en la descripción del OnlyFans de Nacho. Si va a ir al mejor los comentarios, no has puesto el link de Nacho. ¡No! Pajilleros. Pues la siguiente. Pues yo creo que eso. Dale, perdona. No sé cómo lo opinas tú, no sé si opinas igual, pero yo creo que sería digamos que en resumido,
Sería eso. Yo creo que yo opino exactamente igual que tú. El mejor punto de las redes sociales para mí es las personas, todo lo que he podido conocer, ya sea creadores de contenido como tú, o ya sea seguidores, que yo tengo seguidores que han estado aquí en mi casa comiendo, porque se han convertido en amigos con el paso del tiempo. Porque al final, la base de hablar muchísimo, o yo que sé, gente como Josete, ¿no? Que aparece de repente y al final es una parte fundamental en directo y en mi vida. Y ha sido una persona que, quiero decir, que no es mi amigo de que yo lo conozca en Córdoba, sino que es un hombre que está a no sé cuántos cientos de kilómetros y de repente pues se convierte en alguien guay. Entonces es verdad que el punto positivo para mí son las personas. Y el punto negativo, pues sí, puede ser las personas, pero como tú dices, es un punto muy pequeñito porque al final de un vídeo que tiene no sé cuántas mil visitas, al final tiene un comentario, dos malos y cientos buenos. Entonces, es lo que tú dices. Igualmente, o sea que... Claro, como tú seas capaz de gestionarlo. Si te hace mucho daño ese tipo de respuesta, pues tienes que borrarlas muy rápido para no verla y que no te hagan daño. Y si ya tienes un poquito de calle que con el tiempo la echas, pues dices, bueno, pues esa es tu opinión. Es lo que hay, no puedo hacer otra cosa. Al principio sí que es verdad que miraba bastante o... No sé, como que cuando eres el nuevo, digamos que en las redes sociales, tanto, sobre todo en YouTube, porque YouTube es como que la gente da rienda suelta a su crítica más personal o que como que no le va a conocer en la vida y no le va a ver cara a cara, pues directamente se explaya, ¿no? Se dice como que yo voy a soltarlo aquí, me da igual que le duela o que no le duela, o que a lo mejor ni lo lee y por eso lo suelto así, ¿no? Claro. Pero sí que es verdad que antes me afectaba a lo mejor un poquito, a todo el mundo, yo creo que le afectan las críticas destructivas, ¿vale? No el que te digan, pues tío, yo le cambiaré las llantas y le pondría tal. No, que te digan, pues vaya mierda de llantas para un coche que no vale ni 50 euros, pues menuda gilipollez, pues vaya payaso, no sé cuánto. Claro. Entonces, antes eso afectaba un poquito. Ahora yo directamente le contesto. Y le pongo, pues igual de payaso es tu comentario, o pues más tonto eres tú si estás viendo esto y comentas esta subnormalidad. No lo sé, cosas así que al final estás devolviéndole la moneda. Y yo me lo hago, o sea, yo lo hago siempre con un tonito de humor, claro, le pongo un emoji o alguna cosa como diciendo, tío, ya o sea, vale, me vas a claro. decir a mí ahora a estas alturas que menudo payaso, que no te caigo bien o que no sé qué, es como, me la pela bastante. Mira, está ahí, si no te gusta este contenido, vete a ayudar a otro contenido que te guste, porque a mí también hay creadores de contenido que no me gustan y no voy en sus canales te odio, o sea, te digo, ¿no? Que ya está, pues si le hace lo que no le guste, pues ya está. Lo que me gusta lo veo y lo que no me gusta, pues no lo veo. Bueno, pues espero que os haya gustado el vídeo. Dale por supuesto las gracias al grande de Nacho por su sinceridad, por habernos contado toda su andada, toda su aventura y todo, porque al final lo que queremos es, como he dicho, que el objetivo de esto es conocer a la persona. Así que nada, dale las gracias a este hombre y bueno, pues despídase usted y denle un mensaje a nuestra querida gente. Ya sabes que para mí siempre es un placer estar aquí contigo, Nuker, aunque nos veamos las caras como en este momento, aunque nos veamos las puertas cuando jugamos ahí algún juego de coches en stream. Y nada, lo que tenéis que hacer es darle ahí un buen licazo a este vídeo y suscribiros porque Nuker se lo merece. Es un personajillo más como todos los que englobamos este mundo de redes sociales. Y coño, que todo el mundo se merece que estemos ahí apoyando a tope. Y que al final para mí es como un hermano, porque estamos, o sea, siempre que hacemos algo en redes sociales, al final lo hacemos él y yo ahí conjuntamente. Y que bueno, que ha salido, yo creo que ha salido bastante natural. También es bueno porque os he hablado de muchas cosillas y espero que haya quedado mínimamente bien por mi parte. Ha quedado bien seguro. Pues eso, queremos ver en los comentarios que os ha parecido esta entrevista, si os ha gustado el feedback, cómo ha ido todo. Y por supuesto, si os apetece que venga algún personaje del calibre de Nacho, aunque es verdad que comparable con Nacho es complicado, pero bueno, alguien que pueda estar a la altura, pues me lo dejáis por aquí por los comentarios. Y nada, que nos vemos. Lucas, Salomondrin, alguno de Algo estos, de yo ese creo que podría estilo, estar a la altura claro. más o menos. Algo tipo no lo sé, a ver. high level. Nada, para nada, que esto luego out of context Claro, y salimos claro. ahí diciendo como si fuéramos los putos amos. Súper Nada. sobrado. Meterlo ahí en los comentarios y decir, aparte de eso, como dice, qué os ha parecido. A ver, ¿quién os apetece que salga aquí al otro lado de la pantallita de este Eso hombre tan guapo y que le haga unas buenas preguntitas? Y también vosotros sabréis un poquito más de la vida cotidiana o de cómo empezaron más personas de este mundo de YouTube. Yo creo que está bastante bien este concepto y un licazo por ello. A tope. Pues nada, chavales, mil gracias a todos por estar aquí y nos vemos pronto. Un saludo. ¡Hasta luego! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! En las esquinas.